Bienvenidos, buenas tardes. Hoy iniciamos este recorrido increíble con Estación 69. Como lo estuvimos anunciando desde la semana anterior, hemos elegido un tema bastante interesante para este día y les solicitamos que estén con nosotros. Les agradecemos el favor de su presencia. Nos están viendo desde varios lados de la República, por lo que sabemos, y seguramente este tema les va a agradar tanto como a nosotros. Les damos entonces las gracias por estar aquí el día de hoy. Estamos transmitiendo desde el pueblo mágico de Tlaquepaque, Jalisco, y como ustedes pueden observar aquí al fondo, nos encontramos en las instalaciones de la Asociación Civil Manos de Artesano. Gracias por recibirnos a Manos de Artesano y a su director Víctor Pineda. Estamos considerando pues que vamos a tener un tema increíble para ustedes el día de hoy. Nuestro primer tópico de este gran proyecto se llama Educando a los Niños Ayer y Hoy. No quisiera iniciar sin antes recordarles el teléfono de contacto. Tenemos en tiempo real los mensajes de WhatsApp. Se pueden ustedes comunicar con nosotros al 33 27 91 96 75. Lo repito, 33 27 91 96 75. ¿Qué nos pueden escribir? Pues todas las dudas, comentarios, sugerencias, cada una de ellas va a ser bien recibida y sobre todo, considerando que es nuestra primera transmisión, queremos ser muy honestos con ustedes, estamos a la orden para lo que gusten escribirnos, saludos, mensajes, lo que sea. Y bueno, sin ahondar más en nuestra introducción, vamos a comenzar con este importante tema sobre educando a los niños ayer y hoy. Voy a presentar rápidamente a la mesa de expertos que forma Estación 69. De este lado tengo a René Arreola, ingeniero en computación. Buenas tardes, René. Buenas tardes, amigos. Mi nombre es René, estoy a la orden. Tenemos a la licenciada Yesenia Campos, aquí también a mi izquierda. Yesenia. Bienvenidos, amigos. Buenas tardes. Bien, a mi derecha está Francisco, él también es licenciado en psicología y maestro en Desarrollo organizacional. Francisco, bienvenido. Hola, bienvenidos a la Estación 69. El ingeniero Arturo Padilla nos acompaña, ingeniero industrial de profesión. Arturo. Buenas tardes, amigos. Muy bien. Y la licenciada Paola nos va a estar compartiendo la parte legal. Paola, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Aquí vamos a esperar sus comentarios. Excelente, pues vamos iniciando. Estábamos platicando hace un momento sobre cómo íbamos a plantear el inicio de este tema. Afortunadamente tenemos una mesa de diálogo y discusión bastante nutrida. Las opiniones van a ser muy buenas por lo que estuvimos analizando antes de comenzar esta mesa que tenemos ahorita. Y me gustaría iniciar recordando un poco sobre cómo surgió el sistema educativo en el Reino Unido. Esa historia a mí me parece muy importante para poder darle un trasfondo al inicio de nuestra mesa. Resulta que antes de la Revolución Industrial, la educación como tal formalmente no se podía considerar dentro de una escuela. Es decir, existían oficios, existían algunos talleres en donde se les enseñaba a los más pequeños a trabajar en el campo o en alguna otra actividad. Cuando surge la Revolución Industrial, comienza entonces a ser necesario que cada vez más se les inculque la ciencia, el trabajo en equipo y algunas otras disciplinas. Así que de a poco fueron ellos consolidando lo que le denominaron su sistema educativo, hasta llegar a un punto en el que fue necesario tener lugares específicos que ahora conocemos como escuelas o centros educativos y que por lo tanto ya les permitían a los empresarios disponer de mano de obra calificada y, por lo tanto, mejorar su producción. Pero eso es en el Reino Unido. En México, por otra parte, nos hemos dado cuenta que nuestro sistema educativo, así llamado, podría mejorar. Incluso pensamos en que la educación, por primera cuenta, debería de surgir al interior de una familia, en el seno familiar. Entonces, mi pregunta para iniciar esta mesa de discusión tan sabrosa que tenemos preparada el día de hoy es, ¿por qué le llamamos sistema educativo si, como bien sabemos y estamos casi seguros o conscientes todos, también decimos que la educación no está en las escuelas, sino dentro de las familias, que inicia en la casa?
Como lo hemos escuchado y es muy común escucharlo, ¿qué fue primero? ¿Qué se hizo primero? Si la educación del niño se da primero en casa o la educación se trae en la escuela. Creo yo, Sergio, compañeros, amigos todos, que la educación en realidad es un sistema integral. No podemos separar la casa, no podemos separar la escuela, pero tampoco podemos dejar de lado la sociedad. En realidad, en nuestro país hemos sido educados con un sistema obsoleto, hay que decirlo. Sin embargo, sí hemos tenido una educación integral. Los papás participan en esta educación, las escuelas participan en esta educación y la sociedad forja a los niños en esta educación. Entonces, creo que nuestro sistema, aunque hoy en día ya no sé realmente cuál es nuestro nuevo sistema educativo, pero me parece que sigue siendo un sistema integral. Bien, entonces curiosamente vamos a coincidir en que la casa, la escuela y la sociedad son los tres principales actores para educar a una persona, René. Efectivamente, estamos acostumbrados y como padres de familia decimos que a nuestros hijos nos van a educar en la escuela. Sin embargo, no es así. Tenemos que poner sobre la balanza de que todo va, primero inicia en casa y posteriormente va lo que platicábamos hace rato y había como que la controversia de decir te enseño, te educo y empezaba nuevamente la controversia de decir, bueno, como padre, ¿qué hago, no? Estaba leyendo unos artículos que aproximadamente en el 1991, con la ratificación de los derechos humanos de los niños, aparece que los padres eran los que eran la autoridad dentro de la casa. Ahora ya no es así. Ahora el niño tiende a ser un sujeto que tiene derecho dentro de la casa, que ahora es mandar el niño a los padres. Es lo que estamos viendo ahorita así en la actualidad. Bueno, pero podemos considerar que los niños, bueno, siempre han tenido derechos. Lo que sucede es que en los últimos años se ha visto todavía más remarcado el darles otras cualidades y otras características en cuanto a las actividades que pueden realizar, a la norma que deberían de seguir. Pero Francisco, a mí me gustaría que nos comentaras acerca de esta cuestión de que ahora los padres tienen que adecuarse a lo que la norma para educar al niño les diga. Ya no es como antes. Yo recuerdo, por ejemplo, pues a mis hermanos, a mí no me tocó, pero a mis hermanos, pues los educaban mis padres derechitos con la chancla, con el cinturón, etc. Pero en este momento, en este punto de la historia, ya no se puede. ¿Cómo es esto? ¿Cómo llegamos acá? Para empezar, tenemos que pensar en los datos históricos, ¿no? La educación ha ido cambiando paulativamente. Y mientras más investigaciones se han ido realizando sobre teorías pedagógicas y el modelo de educación, pues también es la información que se le ha transmitido a la sociedad. Anteriormente, mis abuelos tal vez no tenían esta información que ahorita ya existe. Por ejemplo, todo mundo tiene a su mano la disposición de muchísima información, ¿no? Claro, como nosotros en este momento. Y creo que eso es lo que les ha facilitado, digo facilitado entre comillas a los padres, a saber cómo enseñar a sus hijos a pensar o cómo desarrollar ciertas habilidades, que es parte fundamental de lo que es la educación. Sin embargo, tiene también que ver con tantos cambios que hemos tenido en la vida de nuestra sociedad mexicana, que la jerarquía dentro del sistema familiar ha cambiado totalmente. Ya ahora los hijos también tienen esa información, no nada más los padres. O sea, yo ya sé que a mi hijo le tengo que dar educación, sé cómo ayudar, cómo fomentar algunas habilidades, pero también el hijo se está dando cuenta de eso. Y al darse cuenta de eso, le estamos dando un poder. Por ahí dice un dicho, ¿no? La información es poder, la realidad es que sí. Sin embargo, en toda familia y en todo lugar hay límites, hay jerarquías, y creo que es algo que aquí y en China no va a pasar de moda, ¿no? Tener límites claros nos va a ayudar a desarrollar ciertas habilidades y más en cuestiones del aprendizaje, ¿no? Límites, quiero denotar esa palabra. ¿Cuándo y en qué momento creen Arturo, Paola, que se debe limitar la facultad que tiene el niño para ponerle frente a los papás? ¿En qué momento se debe dar un poco más de autoridad o equidad, aunque sea de autoridad, a los padres frente a los hijos? Bien, yo considero que los límites van en el momento en el que los hijos transgreden la autoridad como tal de los padres, en el momento en que los padres les están dando toda la libertad completa para decidir, hacer y actuar a los hijos de manera, en forma libre. Yo considero que
en ese momento se deben establecer las reglas como tal. Por ejemplo, un niño empieza a exigirle a un padre que le compre algo, ¿sí? Al comprarle algo, ¿qué es lo que va a suceder? El niño obtiene un premio como tal. Al obtener un premio, va a decir, ok, este es el camino que debo de seguir para que a mí me den un premio. No lo consigo, ¿qué es lo que debo de hacer? Voy a hacer alguna artimaña, vamos diciéndolo de esta manera, de parte de los hijos, para que los padres se sientan culpables y puedan obtener ellos mismos ese premio tan deseado. Entonces, a ver. Sí, pero fíjate, ahorita que comenta Arturo, sumando a lo que dice él y a lo que estaba comentando Francisco, de uso de celulares y demás, vamos a llamar una artimaña de los niños. Con el uso de las nuevas tecnologías, con la estimulación de los niños ahora, en la actualidad, sabemos que todo es totalmente visual. No sé si ustedes recuerdan en tiempos de infancia de 9, 10, 11 años, todavía pedíamos un muñeco, un carrito. Ahora ya hay niños que a los 5 o 6 años, ¿qué te piden? Un celular. Y totalmente pareciera que estamos dándole un premio a sus hijos, y no es así, porque dice lo que dice Arturo. Entonces hay que cambiar esa idea, ¿no? En parte de la tecnología y por la poca experiencia o mucha, digamos, del ámbito tecnológico, el teléfono, la computadora es una herramienta que beneficia a los niños, podríamos decir, y usándolo de manera inteligente, porque va a desarrollar la inteligencia de ellas. ¿Cómo ves, compañero? Creo que no solo es desarrollar la inteligencia, y me voy a ir un poquito a lo que platicábamos hace rato, es el hecho de qué tanto los papás decidieron o tomaron la decisión, no digo que todos, pero algunos, de decir la típica frase, cuando yo tenga mis hijos, no voy a educarlos como a mí. Y entonces vamos a tener esos dos extremos, ¿no? ¿Cómo me educaron a mí? Con reglas, con límites, con papás que me decían, las cosas hacen así, y así se va a hacer, porque yo soy el adulto que te está educando, tú tienes hasta este límite para llegar, porque yo soy el adulto que es el responsable de ti. Y entonces entramos en esta brecha generacional, donde los papás ya dicen, bueno, no voy a ser tan duro como fueron conmigo, pero tampoco soy intermedio. Entonces me convierto en un papá permisivo, y al convertirme en un papá permisivo le doy el derecho a mi hijo de que se convierta en un niño que tiene el poder de hacer, el poder de decidir cómo voy a funcionar como hijo. Entonces, los papás están, algunos, insisto algunos porque sé que no son todos, pero platicando esta diferencia de antes y el ahora. Nosotros cuando éramos chicos, no sé si lo recuerdan, pedíamos permiso y era un no, y era no. Nadie discutía eso, ¿cierto? Sí. Hoy en día no se pide permiso. Es, te agarro el celular, ni siquiera te llamo, porque no es una llamada, te mando un WhatsApp para decirte, no voy a llegar a la casa a las 3, llego hasta las 6. Entonces creo que esa parte de que los papás hemos dejado o hemos puesto a los hijos en una postura de consentirlos, de chiquearlos y mimarlos, no abona, creo que más bien limita el aprendizaje del niño. Porque entonces el niño no sabe que hay un límite, no sabe que no lo puedo obtener todo, no sabe que tengo que esforzarme por hacer las cosas, que tengo que ganarme otras cosas y que tengo que trabajar por ello. Y me convierto en un niño que tiene cero tolerancia a la frustración y que cree que solamente por ser hijo de quien es, lo merece todo. Sí. Limitamos al niño en ese aspecto. Sí, y sobre todo esta parte puntual que comentaba Yesenia, de el reprender siempre, ¿no? Un castigo y ser muy tajantes en el no. Actualmente creo que es con lo que todo padre llega o al consultorio o a alguna asesoría, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Si bien me dice que pegarle a mis hijos está mal, regañarlos también, ¿no? Y es muy fácil, digo, al menos la teoría aparenta ser fácil, pero siempre digo a los papás, tienen que pensar mucho, tienen que ser más inteligentes que los hijos. Y es ahí donde les cuesta un poquito de trabajo. ¿Por qué? Evidentemente el castigo y al reprenderlos va a generar un resentimiento en el hijo hacia los padres. La consecuencia no. La consecuencia va a generar un aprendizaje. Y volvemos a lo de un principio, ¿no? De la educación va desde la casa, sí, porque tiene que ver con desarrollar habilidades y fomentar ciertas cosas, tanto cualidades como conocimiento.
Cuando al papá le explicas esto y se preguntan, ¿y cómo genero una consecuencia? El niño tiene que aprender sobre sus actos. ¿Cuál es el mayor ejemplo? El hijo va a la casa de la tía y se trae un reloj. Llega a casa y los papás se dan cuenta que se llevó el reloj. Y entonces, te lo robaste, se alarman, le pegan. Y bueno, el niño evidentemente no va a aprender que está mal. O al menos no lo va a aprender de la forma correcta. Entonces, ¿cuál sería la forma de generar una consecuencia? Me pongo al nivel del niño y le explico, lo que tú hiciste no es correcto. Por llevártelo vas a tener que regresar con tu tía y le vas a entregar el reloj y le vas a pedir una disculpa. Al niño, evidentemente, le va a dar pena, ¿no? O sea, lo vas a tener que regresar y le voy a tener que decir a mi tía, pero y es que yo lo quiero, pero entonces tu papá vas a explicarle que lo que está haciendo no es correcto. Y cuando el niño va, genera un aprendizaje significativo en él. Y entonces cambia la conducta y cambia el pensamiento, inevitablemente. Paula, antes las personas, antes hace 20 o 30 años, todavía las personas trataban de casarse pues después de los 20 y algo, 30 y tantos. Claro, después la tía que se queda cotorra, decíamos, pues ya se le pasa el tren. Las nuevas generaciones se están juntando, tal vez ni siquiera casándose, se están juntando, están viviendo juntos, vaya la redundancia, en una edad muy corta, y tal vez esos chicos de 16, 17 años están teniendo hijos muy rápido, y la brecha generacional realmente es muy, muy pequeña. ¿Cómo le puede afectar eso a la educación del niño? Pues ahí se afectaría muchísimo porque estamos hablando de dos generaciones, bueno, más bien de la misma generación en la cual hablamos de la educación que no se les ha implantado de manera correcta los límites. Entonces creo que desde ahí ya hay un error porque ellos, creo que más bien que desde casa deberían de implementar que sí existe la libertad, pero tu libertad termina con la afectación de los demás. Y creo que es algo que no estamos comprendiendo. Que si el niño pide algo, aunque no esté a mi alcance, está afectando tanto economía, lo que sea de la familia, y tratan de dárselo. Entonces, sí, ahí existe una afectación a la cual el niño no lo ve, porque él solamente pide. Entonces, al tener estas familias, que se podrían decir, ya es una afectación directa en la educación. Ya no traemos un sistema educativo, como lo que mencionábamos, de los valores, del poner límites, de delimitar las acciones que ellos pueden llegar a hacer. Bien, y entonces volvemos ¿se fijan cómo estamos confluyendo todos en la parte de los límites, en estar poco a poco interactuando con lo que es la brecha generacional y ahora los nuevos derechos de los niños? Platicábamos hace un momento también acerca de un ejemplo como el de China. Y decíamos, bueno, China en su sistema educativo formal, en algún momento decidió retirar las materias de valores, de ciudadanía, de civismo, y lo que hizo para concentrar toda la atención de los niños fue específicamente enseñarles ciencia e industria. Tiempo después, años después, esas primeras generaciones que no tenían las clases de valores y todo lo demás, entran a la industria, son trabajadores impecables, pero la cuestión personal se echó a perder, lo detectaron y China rectifica, comienza a rectificar. ¿Qué pasará entonces, Yesenia, con este nuevo gobierno y todos los cambios que se han tenido poco a poco en Creativa? Ha sido, en 2 meses hemos tenido cambios como pocas ocasiones habíamos visto. ¿El sistema educativo cómo pinta? No pinta. No pinta. Creo que a diferencia de otros ciclos o otros sexenios, teníamos una línea. Y esa línea era por reformas, era por lineamientos, era por una evaluación estructurada. Funcional, no funcional, creo que esa es una evaluación que no nos corresponde, pero ahora no existe. En realidad ya no existe. Sin embargo, lo que tú comentas con respecto a China, no estamos lejos de eso, Sergio. En realidad, no es el sistema educativo, pero sí es la educación en general en México. Las habilidades sociales de nuestros adolescentes, de nuestros niños, son casi nulas. Casi nulas. No sé si ustedes recuerden, pero bueno, algunos de ustedes que sí nos siguen saben que yo no soy de ciudad, que vengo de un pueblo, y yo recuerdo cuando yo era niña, jugaba en la calle, jugaba bicicleta, llegaba a mi casa con las rodillas todas desangradas.
los amigos se robaban los lápices, se robaban las plumas, te regalaban chocolates, jugabas en la calle libremente, cosa que yo no veo hoy en día, y menos en la ciudad. En realidad, los niños han perdido esa convivencia social con el otro. Y los tenemos sentaditos 2-3 horas apegados al aparato. Entonces, creo que no es nada más del sistema, sino la sociedad estamos orillando a que estos niños sean niños sin movilidad, sin empatía con el otro, y sus habilidades sociales se están viendo reflejadas ya en el sistema educativo. Desde el momento que tú pones a trabajar adolescentes en equipo y eso es un problema, entonces te das cuenta que eso es lo que hace falta. No necesitamos que el sistema educativo nos diga, vas a tener civismo, vas a tener ética, porque nosotros como sociedad carecemos de eso. Entonces, creo que la sociedad es quienes somos parte también de la educación de un niño. Si nosotros somos y enseñamos al niño a ser un niño sociable, un niño cívico, lo va a aprender. No solo es una cuestión de qué hace el gobierno o qué no hace el gobierno. Sí, porque al final de cuentas estaremos pasándole la estafeta por completo a alguien más y deslindándonos de la responsabilidad que tenemos como núcleo familiar. René, a mí me gustaría que nos platicaras una anécdota de cuando eras niño. La educación en tu casa, ¿cómo era? A ver, cuéntanos. Ustedes saben que igual no soy de aquí del estado de Jalisco. Yo soy de un municipio, Acayucan, del estado de Veracruz. Muy bonito, ahí saludos a todos los que nos siguen del municipio de Veracruz, familiares y demás. Recalco nuevamente, las nuevas tecnologías. El mundo cambia, las personas cambian, los lugares cambian, y por ende, los niños también van a cambiar, ¿sí? Con las nuevas tecnologías, vale la redundancia, ahorita tenemos videojuegos. En vez de ir a jugar fútbol con mis amigos al parque o a enfrente de mi casa, en la calle, ¿qué es lo que hago? Prende el Xbox, me drogo como padre de familia a comprar el Xbox para que mis hijos estén jugando ahí. A lo mejor invito a mis amigos, ¿no? Y antes no era así. Antes era ir a jugar al parquecito a la calle, sabiendo que con el cambio y demás, y sabemos que la inseguridad ahorita está al orden del día, y es entendible, ¿no? De que ya los padres de familia, pues ya tienen el miedo de que sus hijos salgan a jugar a la calle 5 o 10 minutos, y sobre todo si es un niño de 8 o 9 años. Recordando así parte de mi infancia, yo recuerdo llegaba de la escuela, directito a cambiarme, dejar mis útiles, a lo mejor llegaba a comer, a lo mejor echaba la siestecita, pero llega una hora en que entre los primos y amigos ahí de la colonia, era de el chiflidito y ya sabíamos que era ir a jugar, y que el balón, que la pelota, y era que jugara a fútbol, voleibol, basquetbol, a las escondidas. Yo vivía en la calle principal del panteón municipal de Acayucan y era a jugar las escondidas hasta dentro del panteón, pero la inseguridad en aquel tiempo, hace 4 años, hace 4 años no era así, ¿sí? Ahorita a lo mejor mi municipio no se presta para que los niños salgan a jugar, ¿no? Pero recuerdo lo que jugábamos mucho era fútbol y era la cooperacha, como decíamos allá, para comprar la coca, y el que perdía era el que pagaba la coca y el que ganaba era el que se la tomaba. Y los demás, según viendo, pero ya cuando quedaba la mitad de la coca, pues ya ahora le invitábamos a todos, ¿no? Y era de quitarnos la camisa, porque si no teníamos portería, ahora las playeras ahí de portería, o los zapatos, o las piedras, y fue pasando ahí el tiempo y los ahorritos y demás, y hasta llegamos a cooperar para hacer nuestras porterías ahí ya profesionales tal cual, ¿no? Pero era muy diferente. Es lo que no se ve ahora. Porque como decía la compañera de Senia, como padre de familia digo, lo que yo no tuve o lo que mis papás no me dieron, es lo que yo le voy a dar a mis hijos. Y cometemos un grave error en eso. Porque solapamos, podemos decir, el berrinche de nuestros hijos. Porque he visto ahí plazas, parques, que hay niños que están llorando, gritando, tirados en el suelo, tal cual un berrinche por querer algo. ¿Y qué termina haciendo el papá? Comprándolo. ¿Sí? Y es un error que estamos cometiendo brutalmente. Bueno, ahorita con lo que platicaba René me doy cuenta que antes incluso en los juegos infantiles había valores, ¿no? Sí. Así es. O sea, eso de que te respeto porque me ganaste, eres mejor que yo, Tú vas primero, yo voy atrás de ti. Los juegos de ahora, ¿cómo han cambiado? La situación educativa se dice que también debe ser lúdica, vaya, la educación también debe ser divertida. Pero lograr eso en un aula ¿cómo es? Muy complicado, muy complicado.
Antes de que continuemos con el tema, quiero compartirles lo que nos escribió Adriana Castro. Nos dice que los valores se aprenden desde casa. Nuestra obligación como padres es principalmente la comunicación con nuestros hijos. Creo que eso es algo muy importante que toma Adriana. Gracias, Adriana, por tu comentario. Es cierto, la comunicación es fundamental. No puedo enseñarle a un niño valores si no sé comunicarle cómo se debe comportar con valores. Y el ejemplo, pues claro que arrastra, ¿no? Sí. Entonces, quería compartírselos porque creo que sí es fundamental. La comunicación no solo en la familia, la comunicación en la escuela y la comunicación en sociedad también. Tenemos otro comentario de Marco. Gracias, Marco, por escucharnos desde la comodidad de su hogar. Dice, muy bien. Dice, primeramente me encantaría saludar a todos los integrantes del programa, felicitarlos por tan interesante tema y muy bueno compartir con ustedes el punto de vista. Dice, la educación cambiará constantemente, no se puede evitar. Grandes herramientas surgirán haciéndola más fácil o incluso más accesible. Ahora podríamos comparar la educación que tenemos con la pasada y nos daremos cuenta que nuestros padres, por ejemplo, pensarán que en sus tiempos se aprendía de una forma que para ellos era la más correcta. Dice así, por lo tanto, nosotros con estas evoluciones, quiero suponer, cambios de plan de estudios, métodos de enseñanza, aprendizaje y modelos extranjeros, la educación, dice, no es mala. Parte de la falta de interés de educación en los jóvenes de nuestra actualidad puede ser carencias que podríamos llegar a enumerar en una gran lista y tratar de poner en una balanza, puesto que algunos jóvenes de hoy, pocos o muchos, están interesados en aprender. Concuerdo que la educación en casa es la base del aprendizaje que se refuerza en las aulas de clase. Opinión interesantísima, Marco, gracias por estar atento a nuestro programa. Me encantaría que ahora que tenemos interacción de nuestro público, nos dijeran ustedes qué opinan de estas dos opiniones, vaya la redundancia, de nuestro público. Pues creo que ambos comentarios son muy asertivos y radican en lo mismo, ¿no? Todo tiene que ver desde casa. Hace poco tuve la oportunidad de ir a una preparatoria y dar una ponencia sobre qué tipo de adulto quiero que sea mi hijo. Y algo que le comentaba a todos los papás es que, bueno, para empezar, les explico, les puse hacer una dinámica en donde hicieron una lista de todos los valores que ellos quisieran tener. No, increíble la lista, se imaginan responsable, honesto, tolerante, etcétera, etcétera, etcétera. Maravillosa, ¿no? El hombre, el ser humano perfecto. Y cuando entonces viene la parte de la reflexión, ¿no? Ok, papá, me imagino que entonces tú practicas la tolerancia con tu pareja cuando aceptas su punto de vista en frente de tus hijos, ¿no? O cuando respetas la opinión de tu hijo cuando le dice a tu hijo, no hagas esto. Y entonces todos los papás se quedaron así, pues, no, a lo mejor no lo hago, o siempre nos peleamos enfrente. Y entonces ahí viene esta gran cuestión, ¿no? Tu papá lo estás practicando, ya lo decía Yesenia, el ejemplo arrastra, indudablemente. Por más palabras y ejemplos que demos a nuestros hijos, si no lo ven de nuestra parte, jamás lo van a poder poner en práctica y mucho menos se lo van a llevar a su vida diaria. Y entonces en el aula, ¿qué es lo que vemos? Hijos que están acostumbrados a ver que ni siquiera sus papás se ponen de acuerdo, entonces ¿a quién le hago caso? No sé quién es la autoridad, llego a la escuela y es lo mismo. Mi maestro simboliza esa autoridad y como yo carezco de eso en mi casa, no le doy el respeto que él merece. Y entonces lo llevamos arrastrando. Claro. Por aquí también Magdalena Dueñas, un saludo Magdalena, nos acaba de compartir un comentario y dice, también algo que está sucediendo últimamente es que les están quitando responsabilidades a los hijos y haciéndolos creer que su única obligación es estudiar, pero no es así. Ejemplo, ellos también ensucian la casa, ellos les toca ayudar a limpiar la casa. Saludos. Efectivamente, estamos aplicando eso. Recuerdo en mis tiempos, era de salir de la escuela y ya pensar de ir por las tortillas, pero ya era una rutina que inculcaba a mis padres hacia mí, ¿no? De que era saber hacer esto y después. Tenías una responsabilidad antes de... ¿Qué pasa ahorita? Yo veo que le asignan una actividad, una responsabilidad a un hijo, y si no le cumple lo regañan, o le quitan el celular o la tablet y dicen, no te lo voy a dar hasta la otra semana, y terminan dándoselo a las 3 horas. Para que no te moleste. Así es. Y en mis tiempos yo recuerdo que era el regaño y el castigo. Pero si era mejor ni llevo a mi casa porque era friega que me iban a dar. Sí, y es lo que no estamos aplicando. A lo mejor no con golpes, ¿no? Pero hay maneras de enseñar y responsabilizar a nuestros hijos.
Sí, y fíjate que un tip que les puedo dar es busquen maneras de dar tareas a los hijos acordes a su edad. Obviamente no va a poner a un niño de 3, 4 años a que me ayude a lavar los trastes porque se puede lastimar, ¿no? Pero sí puede recoger sus juguetes, se puede hacer cargo de ciertas actividades del hogar que perfectamente le van a ayudar a ser responsable. ¿Paola? Sí, ciertamente lo que platicaba René, yo recuerdo también llegar de la escuela y era doblar tu uniforme, ponte a hacer tarea, recoge tu cuarto, después podías jugar. Entonces ahorita los niños, creo que hemos llegado al punto que ni los niños pueden doblar su uniforme. Que ellos llegan, avientan y es directo al teléfono, pero también hay que tomar en cuenta que del tiempo de hora hay muchas mamás que trabajan. Anteriormente nos tocaban que había una figura en la casa quien era la responsabilidad de los hijos. Entonces ahora llegamos al tiempo en donde la pareja tiene que trabajar y quien se hace cargo de ellos. Es más fácil darles un aparato, entretente ahí, que yo tengo que irme a trabajar. Nos preocupa más el entorno social como pareja más que como familia. Ya estamos dejando el desinterés a los hijos. Ya es edúcate porque en la escuela te van a enseñar. Pero Sí. ¿dónde queda nuestra parte? Sí, claro, pero también es responsabilidad como adultos, ¿no? Es responsabilidad compartida. Claro, como estoy aceptando la responsabilidad de que voy a ser padre, voy a poder hacerlo. Entiendo que hay necesidades básicas de casa, comida, agua, luz y demás, pero sí es un poco complicado lo que dice Paola. Ahora, Arturo, por ejemplo, en casa, tus papás ambos trabajan. Correcto. ¿Desde pequeños siempre ha sido ese el rol que han tenido? No, no siempre. Cuando yo era niño, mi mamá no trabajaba. Posteriormente, mi mamá tuvo que, por situaciones económicas, tuvo que integrarse a la fuerza laboral del país. Sin embargo, yo considero que cuando yo fui de la edad, vamos diciendo, de los 2 años a los 7 años, prácticamente yo fui hijo único, ¿sí? Tenían todo el tiempo para comunicarse conmigo, y aquí es el otro punto que quiero tratar, la comunicación. La comunicación debe de ser efectiva entre todos, entre cada parte de la familia, tanto de los hijos hacia los padres hacia los hijos, o a veces me dejaban encargado con alguien, por ejemplo, con mi abuela. Con la abuela. El pobre ya puede cobrar. Ya. La abuela siempre cuidando a los nietos. Muy bien. 1600. Pero a final de cuentas, a mí lo que yo considero es que la comunicación tiene que ver en gran medida en cómo vas a desenvolverte dentro del núcleo familiar y cómo vas a poder desarrollarte con tu misma familia y qué rol vas a tomar. La comunicación. Yesenia, ¿cómo los nuevos padres, los padres actuales, que son jóvenes, que trabajan, que tienen responsabilidades fuera de casa y que tienen que asumir estos roles, además de ser padre, tal vez padre y madre a la vez, ¿Sí? ¿Cómo se pueden comunicar de manera efectiva con los hijos? Voy a hacer referencia al comentario que nos hace Rosa Contreras. Gracias por seguirnos. Miren, ella nos comenta, los padres de hoy no tienen responsabilidades. Punto importante. Culpan a la escuela, al contexto, la modernidad, etc. No aceptan la inmadurez y poca preparación para ser responsables de ser humano. Saludos. Nos saluda. Es cierto, y lo tomé en cuenta porque creo que tiene que ver con eso. ¿Cuántos de los papás hoy en día, primero, aceptaron, planearon y decidieron ser papás? Muy poco. No todos. No todos. No todos. De esos que ya lo son, ¿cuántos de verdad asumen el rol de papás? Hay que delimitar. Los papás son eso, formadores de vida. No son amigos, no son con quien me voy a poder ir de antro, porque aparte tiene 18 años y vamos a estar jóvenes los dos al mismo tiempo. No, en realidad no. Creo que la comunicación efectiva parte desde el punto donde asumes tu rol como papá. Y no solamente es asumir el rol, sino es, ahora sí que aprovechar todas las oportunidades que nos dan las tecnologías, porque lo hemos visto como que es malo, ¿no? Malo tener el teléfono, malo que el niño tenga todo el tiempo la tablet,
Y es mala la publicidad que se da, es cierto. Porque decían hace un momento, hablamos de los derechos de los niños y prendemos el televisor y los niños escuchan, tienes un derecho. Hay una instancia que te respalda como derecho. Pero jamás dicen, también tienes una responsabilidad. Eres parte de una familia, eres parte de un contexto. Y como ser parte de esta familia y de esta sociedad, pues implica que también tengo que dar algo. Entonces creo que aquí es una cuestión de asumir esa comunicación con base a la postura de soy papá y soy el responsable de tu formación. Independientemente bien o mal, porque la realidad es que nadie tiene un instructivo, ni los papás ni los hijos lo tenemos, y creo que es un aprendizaje cotidiano, sí deberían de tener esa base, ¿no? Soy tu papá y así quiero que me veas, como una figura paterna. Bueno, en el caso de la mamá. ¿Sí? En ese contexto, también hay que tomar en cuenta entonces de qué generación son los papás. Porque los papás de antes, nuestros papás, pues educados No son tan de antes. Ok. No. Nuestros papás fueron educados con base en el trabajo, esfuerzo diario, dedicación a la familia y en un núcleo familiar que era bien conocido, papá, mamá, hijos. Pero en este momento las familias son diversas. Puede o no puede estar de acuerdo quien sea, pero la realidad es que la familia ha cambiado también, ha evolucionado. Y los roles que juegan los integrantes de la familia también tienen que haber evolucionado. Si no, ¿qué puede suceder? Si intentamos que el niño de hoy en día crezca como nosotros, ¿cuál sería el resultado con los nuevos padres? Creo que eso no lo podríamos pedir. Los niños no pueden crecer, no pueden ser educados y no pueden ser tratados como fuimos nosotros. La realidad es que ya pasamos, nuestra época ya fue, y las necesidades de hoy en día son distintas a las que teníamos nosotros. Entonces, creo que hablar de una familia diversa es maravilloso, porque educar a un niño en la diversidad es educar a un niño en la tolerancia. Y si educas a un niño en la tolerancia, estás educando niños resilientes, capaces de resolver una problemática, capaces de enfocarse en cómo lo voy a solucionar, o el cómo sí me sirve, o el para qué me sirve, más que estar satanizando esa cuestión de que tiene una mamá, tiene solo un papá, o no tiene mamá y papá, solo tiene abuelitos, o tiene dos papás, tiene dos mamás. Creo que esto es más nutritivo todavía. Ese es otro tema, ¿no? Ese tema es... Puede dar para mucho. Exacto, y es algo importante. No soy padre de familia todavía, ¿no? Pero lo veo con conocidos. No permiten, a lo mejor un comentario, ¿no? Oye, tu hijo hace así, se resienten. Es mi hijo y con mi hijo yo hago lo que quiero. Sí, así es. Pero no sabemos escuchar a esas personas de atrás que tienen experiencia y que han educado bien a sus hijos, ¿sí? Cambios diferentes de manera de educar. Voy a quemar y llamar en público, ¿verdad? Mamá, te quiero, te amo. Pero la educación es tan diferente que yo recuerdo las tablas. 2 por 2, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, y decía 7, 4, y con el gancho al pie. Y así aprendía las tablas, tal cual, pero no pasaba nada, era parte de, ¿no? Vamos a llamarlo natural en aquellos tiempos. ¿Qué pasa si se aplica eso ahorita? Llegué inmediatamente el DIF y a la cárcel. ¿Sí? Es diferente la manera de conocer. Recuerdo maestros, ¿no? Que estábamos en clases y los borradores los aventaban. Y pues ya hasta nada más hacías para aguantar el golpe, era diferente, pero no se veía mal toda esa parte de la educación. Era a lo mejor el formalismo que tenía. Ahorita con la parte de que las competencias y que enseñan los alumnos bajo competencias y demás, ha sido un cambio drástico. Pero va más allá. Nos hemos enfocado en hablar de educación en conocimiento, en educación de escuelas, y no es así. Lo veíamos cuando teníamos una pequeña discusión del tema, antes de estar con ustedes, que la educación no es solo hablar de contenidos o conocimientos. La educación tiene que ver con reconocimiento de emociones, reconocimiento y aplicación de valores, con una moral, con un conocimiento y con esas habilidades y competencias que todo ser humano debemos de desarrollar, simplemente por ser esos seres humanos. Tiene que ser integral. Así es. Así es. De nada me sirve un niño que se sepa las tablas de memoria porque la mamá de Veracruz le pegó, pero si no tiene habilidades sociales,
les funciona. Así es. Pero si no tiene una capacidad de resolver problemas, ¿no? Seguimos teniendo una carencia en la educación del niño. Y, No, perdón. y creo que es lo que sucede actualmente, ¿no? Las empresas han tenido que cambiar muchos aspectos. ¿Por qué? Porque ya están dando trabajos a generación millennial. Así es. ¿Y cómo fuimos educados los millennials? Y digo cómo fuimos porque yo estoy en esa generación. La empresa se da cuenta que tiene que cambiar totalmente su estructura y adaptarse a las necesidades del milenio. Está más interesado en conocer al mundo, en viajar, en lo que publica en redes sociales, que tener un trabajo fijo y tener una seguridad laboral, a como nos educaron a muchos, ¿no? Y que por eso luchamos y que por eso vamos a la escuela, etcétera, etcétera. Entonces son cambios que en verdad son muy radicales y que tenemos que adaptarnos a todo este tipo de situaciones. Sí, pero si ponemos eso en lo que era la vieja economía con la nueva economía, con lo que piden las empresas, anteriormente pedían a un recurso humano profesional tal cual. Ahora, ¿qué pasa? Que te piden, sí, profesional, pero que tengas habilidades blandas tal cual fuertes, Claro. y todas esas las vienes aprendiendo desde casa, tal cual, valores, responsabilidades, respeto, trabajo colaborativo y demás, que son las que piden dentro de una institución para laborar actualmente. Entonces, el humano actual es funcional cuando tiene esa oportunidad de obtener toda esa educación integral, pero, bueno, hay quien afirma y asegura que el alumno típico escolar, ahorita adolescente, tiene, pues sí, posibilidad de tener criterio propio porque es su derecho. Y hemos visto en ocasiones que eso lleva incluso a problemas legales. El darle toda la apertura al adolescente y al joven para que ejerza el derecho puede llevarnos a problemas legales, Paola. Así es, creo que hemos caído en el error de no inculcar que al momento de tener un derecho también contraes una obligación. No simplemente el derecho es la libertad de hacerlo, sino contraes obligaciones al respecto. Por ejemplo, creo que hay un error también que de un tiempo para acá se tomó, que es bueno que se haya tomado en cuenta, creo, de más los derechos de los niños, pero lo que sí está mal, creo que hay una mala interpretación. No, que volvemos a lo de los límites, que volvemos a no enseñarles que tienen obligaciones, que no únicamente tienes tus derechos y vas a hacer lo que te dé tu gana, porque yo como tu papá ya no te puedo hacer nada. Creo que hacerle darle indicaciones, si él las se enseña a seguirlas, no tendría por qué llegar a una consecuencia legal, más bien es una mala interpretación de los derechos. Entonces, surgieron como una buena opción para ayudarle al niño a entenderse mejor, ¿no? Tienes derechos, ejércelos, disfrútalos, vívelos. Pero con sí, obligaciones. desbalanceamos, Arturo. Sí, Bien. Al respecto, yo, por ejemplo, alguna vez escuché una anécdota de una persona que decía, ok, yo, ¿cómo eduqué a mis hijos? Si mi hijo en el día se portó mal, simplemente yo puse en un pizarrón, ponía una palomita. Perdón, si se portó bien, puse una palomita. sí. Posteriormente, al día siguiente, se volvió a portar bien, palomita. Así transcurrió una semana, 2 semanas, pero de repente aparece una cruz. No dije nada. Si el niño se portó mal ese día, pongo la cruz. No le digo absolutamente nada. Continúo y el niño se queda porque hay una cruz. ¿Qué pasó? Si la palomita para mí estoy haciendo algo bien, pero esa cruz, ¿qué hice de mal? Al día siguiente, otra palomita y otra cruz. Al momento de que el niño se acerca con el papá, el niño le pregunta, papá, ¿por qué tengo una crucecita aquí? Ah, porque tú incurriste en este error o lo que tú hiciste estaba incorrecto. Y posteriormente, a lo que refiere esta persona que alguna vez escuché, es que las siguientes 3-4 semanas el niño se esforzó completamente
por hacer todas las cosas de la manera correcta o de acuerdo a como sus papás se lo indicaban. De esta manera, pudiera ser una forma como de no agredir al niño, no transgredir físicamente al pequeño e irlo educando paulatinamente. O sea, volvemos al punto de los premios y los castigos. Al ser humano nos gusta que nos reconozcan. Claro. Nos gusta la estrellita dorada en la frente, nos gusta la palmadita en la espalda, muy bien hecho. La paleta, correcto. Sí, o sea, cuando nos portamos bien, la sociedad nos ha enseñado que nos va bien. Y en casa, decía Arturo, por ejemplo, si te portas bien, te quiero mucho, porque estás haciendo las cosas bien. Pero el niño se va formando una idea entonces errónea, ¿no?, de lo que debe ser, porque dice o piensa o puede pensar, si hago todo esto, entonces voy a obtener lo que sea, lo que yo quiero. Pero la realidad puede ser muy diferente. Ya cuando sales a un campo laboral es un muro increíble de contras que tienes enfrente de ti y que entonces vas a decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo estaba acostumbrado a que si hago bien las cosas me va a ir bien y no es siempre así. Sí. Creo que Francisco me diga si estoy equivocada. El niño necesita saber que también puede hacer las cosas mal. Claro. El niño necesita saber que no siempre lo va a hacer bien, que no siempre va a tener las capacidades o las habilidades para lo que se le está pidiendo. Porque es cierto que los papás se forjan, y creo que todos los seres humanos, ¿no? Nos forjamos un ideal. ¿Cómo quiero? Lo decía Francisco hace rato, ¿cómo quiero que sea? Pero el cómo quiero que sea no significa que es. Entonces, el niño también tiene que pasar por esa idea de, me puedo equivocar, pero puedo volverlo a hacer. Y lo puedo volver a intentar. Si solo lo hace bien y solo le comunicamos que si lo hace bien, entonces es acreedor de afecto, entonces le vamos a comunicar que cuando él se equivoque, no se merece nada. Y no es así. Somos seres humanos, tanto los niños como los papás, y todos tenemos derecho a equivocarnos. ¿Sale? Y ese derecho a equivocarnos va a generar nada más que el aprendizaje tanto en el niño como en el papá. El papá también reconoce que el niño pues se equivoca, que no es el ideal de hijo que él pensaba que iba a ser, y que tiene un pensamiento autónomo, y que es crítico, y que es pensante, y que va a tomar decisiones en un momento que al papá no le van a gustar. Y entonces también el papá tiene que aprender. El hecho de que mi hijo es independiente y también tengo que respaldarlo, y también tengo que orientarlo, y también tengo yo que entender y comprender que él me está enseñando algo a mí. Y apoyar. Claro. Claro, y en medida en que se van dando cuenta de eso, de que yo también me puedo equivocar, papá también se puede equivocar, o quitamos algo, un concepto que se llama juicio, ¿no? Entonces, porque a veces también los hijos somos muy severos en cómo medimos o evaluamos a nuestros padres, cuando no es nuestra labor y cuando no nos corresponde, ¿no? Entonces, sí tiene que ver esta parte de los juicios y de si está bien, está mal. Más bien, yo hago la pregunta, si te funciona o no te funciona. Porque lo que me funciona a mí no le funciona a Yesenia, o tal vez sí, o tal vez a Arturo no. Claro. Y entonces nos quitamos esta palabra, ¿no? El juicio. Así es, con respecto a lo que dice Francisco y la compañera Yesenia, Omar Osvaldo López Ambrosio. Omar, gracias por compartir tu comentario. Es precisamente lo que ustedes dicen. Dice, es cuestión de poner responsabilidades, de encontrar el equilibrio entre el desarrollo del hijo o hija y el aprendizaje del adulto como padre. Es trabajo en equipo. Las relaciones padres e hijos se hacen más fuertes gracias a la comprensión, comunicación, habilidades sociales. Nadie es más ni menos. Hoy en día sabemos que existen muchas derivaciones, formas y uniones de familia. El humano está preparado para sobrevivir. Los padres deben de apoyar a los hijos, pero como hijos tenemos que sobrevivir, aprender por vivencias propias, a hacernos valer, capaces y fuertes. Y ahí viene el carácter y la personalidad de los hijos. Puede cambiar tiempo, país, cuestiones sociales, pero los límites siempre deben de ser claros y respetar los roles de cada ser. ¿Sí es correcto? Todo lo que dice. Pero con respecto a eso, sí es algo triste saber, por la experiencia que he tenido en unos talleres, planes de vida para adolescentes, tienen tal cual una infancia, una adolescencia, y es triste ver que a los 16, 17 años, el joven no tiene un plan de vida tal cual para implementar en una vida adulta.
no sabe lo que quiere ser, no sabe lo que es, no sabe lo que tiene, y contra eso es complicado tratar de moldear algo que ya está desmotivado, vamos a decirlo. Fíjate que pudiera ser incluso normal, porque el mismo término de adolescencia dice que Claro, la persona adolescencia. va a adolecer y va a estar en busca de esta personalidad, ¿no? Y en busca de qué es lo que yo quiero ser. Más bien, estos talleres te van a ayudar a, justamente a que el joven piense, medite, recapacite y pueda decir, ¿no? ¿Qué es lo que en verdad quiero hacer? Sin importar a lo mejor lo que dice papá, lo que dice mamá, sino lo que en realidad yo quiero hacer. Y es un trabajo muy complicado porque etiquetamos también al adolescente o al joven en que carece. Y se lo cree tanto que en realidad carece, ¿no? Y entonces ahí viene el conflicto y el trabajo de nosotros, quitarles esa etiqueta que ya lo tengo aquí, que soy un adolescente y no sé qué hacer. No, claro que puedes aprender a tener esas habilidades como de toma de decisiones y decir, yo quiero esto en mi vida, ¿no? Encaminarlos por lo menos. Decidir qué les gusta y qué no les gusta. Claro. Creo que esa etiqueta, creo que esa etiqueta no solo es quitárselas a los chicos, es quitárselas a los papás. Sí. ¿Cuántos papás, no sé si hay papás que nos están viendo y si tienen esa idea de que son malos papás, de que no saben educar? En realidad no existe una guía, ¿no? Fácil fuera que tuviéramos un manual. La educación es algo que nace y se hace con el mero objetivo de ser una persona de bien. Y de bien se refiere a funcionar, a una persona que sea proactiva, que abone a una sociedad, que abone a una familia. Creo que partamos de, quitémonos esas etiquetas, no nos sirven, necesitamos generar educación con base a lo que nosotros consideramos que es adecuado, siempre y cuando tenemos el objetivo muy marcado de qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Y desarrollar en los chicos y en todos un pensamiento crítico, ¿no? Tengan la libertad de decidir que lo que están haciendo es correcto porque lo analizaron, porque lo pensaron y ya lo estructuraron. Pensamiento crítico. Sí, que no caigamos en el dicho, espero que mi mamá no lo vea. Hermana, si lo estás viendo, no le digas que dije eso, pero el de se hace así porque yo lo digo y soy tu madre. ¿Tampoco? ¿Les tocó? Sí. Ok, tampoco se trata de eso, ¿no? Se trata de que si se hace así, hay una razón de ser por qué se hace así. Hay que explicar por qué lo hacemos. Para complementar tu comentario, Yesenia, yo considero que también es importante que el niño, desde la temprana edad, intente, pruebe, sufra, llore, le duela algo. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que haces con un niño? La típica historia de, ok, no te acerques a la estufa. No te acerques a la estufa. ¿Por qué? Porque yo lo digo. No haces caso. Te acercas, te vas a quemar. Hasta que el niño se quema, va a aprender. Entonces, es importante que el niño, el adolescente, sea capaz de investigar, buscar, experimentar diferentes instancias, diferentes sensaciones para saber si tal o cual cosa le está funcionando o no. Paola, en el tema que tenemos hoy se habla del ayer y del hoy, pero los comentarios me han dado suficiente como para pensar qué viene para los nuevos padres. Paola, tú estás joven en una edad en donde seguramente ya estás planificando tu vida y en la que ya comenzaste a decidir qué quieres para tus hijos. Quiero suponerlo y si no, ahorita me corriges. ¿Cómo te visualizas al futuro en cuanto a la educación de tus hijos? Pues yo creo que para iniciar con la educación, más bien creo que el punto a partir es planificar una familia y no que llegue, y lo que comentaba mi compañera Yesenia, no es de que me tome por sorpresa y no agarrar yo el rol de mamá y desobligarme de ahí y decir, no, pues en la escuela te van a ayudar. Creo que desde ahí partimos, ¿no? También implementar los valores que desde casa implementa mi mamá, mi papá, y seguir con esa secuencia. Al menos para mí fue una buena manera de educación y me gustaría seguirlo haciendo con mis hijos. Y eso es lo que a mí me gustaría hacer, planearlo.
Bien, voy a leer un comentario que nos acaba de llegar de Marta Velasco González. Gracias, Marta, por acompañarnos esta tarde-noche. Dice así: ser padre es muy difícil, pero yo pienso que en estos tiempos hay mucha información. Por lo tanto, los padres podemos informarnos para complementar la educación del niño. Lo que sí, en casa se aprenden los valores y límites. Nos envía un saludo a todo el equipo 6-9. Gracias, Marta, por acompañarnos en este interesante tema. Tenemos mucha información a la mano, sí es verdad. Ahorita Internet acelera absolutamente todo. Incluso antes, yo recuerdo esas revistas para los padres, ¿no? Que le enseñaban a los padres cómo cambiar al niño. Había revistas públicas así. Y ahora tú entras al Internet y tienes todo a la mano. Tutoriales sobre cómo cambiar un pañal. Cómo cambiar un pañal. Perfecto, es un ejemplo pues soso, pero existe. Toda esa información, ¿dónde le damos el justo valor, Francisco? ¿Cómo podemos discernir los nuevos padres, las nuevas generaciones, cómo pueden discernir qué sí me puede servir y qué no me puede servir dentro de un mundo totalmente enmarañado de información en la red? Creo que es fácil, ¿no? Lo que te abone y lo que te ayude a crecer. Creo que algo que nunca va a pasar de moda es la estabilidad emocional, porque es lo que tú vas a transmitir a tus hijos. Y desde ahí tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Hay tanta información, hay tantos tips y hay tantas cosas que podemos identificar en las redes sociales, pero ahí hay algo que se llama la intoxicación, ¿no? Te saturas de tanta información y no sabes qué es información verdadera, que es errónea. A veces creemos que los artículos de Facebook pues es información que en realidad los escribió una universidad o unos científicos, cuando en realidad nada que ver. Entonces sí es como esta cuestión de analizar muy bien la información y ver si encontramos lógica, encontramos sentido y si es aplicable y si va hacia mis necesidades y las necesidades de mi familia, ¿no? Si no, entonces lo descartamos y no es válido para mí. Perfecto. Bueno, lamentablemente estamos llegando al límite, digo, esta palabra ha sido importante el día de hoy, al límite de nuestro tiempo de transmisión. Queremos pues agradecer la atención que nos han brindado el día de hoy. Esta primera sesión de mesa de diálogo ha sido bastante interesante. Hay mucha tela todavía para cortar de este tema y seguramente podemos implementarlo en alguna otra ocasión. Para terminar, me gustaría, Yesenia, que nos dieras una pues, conclusión acerca de lo que se ha planteado aquí y cuál sería tu recomendación para los padres en este punto de la historia. Brevemente, adelante. Mi conclusión es que lo siento mucho por las nuevas generaciones, por no jugar las traes, por no jugar quemados y cosas de ese tipo, no lo van a poder disfrutar. Y como conclusión, la recomendación es no tengan miedo. La educación es algo que se aprende día con día y estamos en constante cambio. Muchas gracias, Yesenia. Arturo, una conclusión ya para que podamos ir cerrando nuestro tema de la mesa de diálogo del día de hoy. Bien, amigos, como tip, a los que van a ser padres, yo les recomiendo, en mi caso, yo no soy padre, pero creo que funcionaría, permítanle a sus hijos equivocarse, permítanle a sus hijos experimentar, permítanle a sus hijos tratar e intentar cosas nuevas. Muchas gracias, Arturo. Veo a Francisco asintiendo perfectamente a esa conclusión. Francisco, ¿cuál sería tu conclusión? Sí, lo mismo que dice Arturo, pero le agrego algo, ¿no? Y acompáñalo. Y acompáñalo cuando él fracase, cuando él cometa un error, y que sepa que vas a estar tú, con cariño y amor, respaldando ese error y ayudándolo a que mejore. Muchas gracias, Francisco. Paola, para concluir el día de hoy, ¿cuál sería tu aportación? Pues estoy totalmente de acuerdo con todos y como nos decían en un comentario, la educación pues es en equipo, ¿no? Mamá, papá, hijos, y todos los complementamos. Educación en equipo me parece algo interesante para comentar para otro tema tal vez. René, ¿cómo concluimos el día de hoy? Totalmente de acuerdo con ustedes, pero aplíquenle, te lo dije, pero háganlo y díganle y aconséjenlos. Y de la mano y díganle, compadres, aquí estoy para apoyarte, para lo que sea. Muy bien, ha sido un placer, amigos, estar hoy con ustedes. Recuerden que somos Estación 6-9, que vamos a estar al pendiente de todos sus comentarios, todas sus sugerencias.
Gracias por estar con nosotros en esta hora que se nos fue rapidísimo. Son las 8 de la noche aquí en Tlaquepaque, Jalisco, Pueblo Mágico, desde donde estamos transmitiendo el día de hoy. Gracias a la Asociación Manos de Artesano AC y a su presidente y director, Víctor Pineda, que tan amablemente nos ha acompañado y nos ha acogido el día de hoy. Sí, por favor, Víctor, vamos a invitar aquí a Víctor a que esté con nosotros. Por favor, Ustedes no lo ven, pero está aquí atrás de nosotros haciendo señas. Sí, la verdad es que tratar de ser serios con este personaje aquí a un lado es difícil. Gracias, Víctor, por recibirnos en esta instalación de la Asociación Manos de Artesano AC. Los invitamos pues a estar al pendiente de próximos eventos. Tenemos temas muy interesantes. La próxima semana, el día 8, para ser exactos, Día Internacional de la Mujer, ya estamos maquilando lo que se viene. Es increíble el tema, estén atentos y para que vayan teniendo una probadita. Próximo miércoles, Yesenia. Próximo miércoles. Vamos a hablar, bueno, vamos a tomar toda la semana como un homenaje a la mujer, pero no vamos a recibir rosas ni corazones ni nada. Al contrario, pero tenemos en la mesa ya 2 temas, espero les guste, no sé si puedo hacer mención de ellos. Adelante. Uno de ellos es hablar acerca de las nuevas masculinidades, que es interesante cómo se maneja, y el otro que me parece más interesante todavía, violencia de género de mujer a mujer. Creo que eso no lo habíamos tocado y creo que es muy raro escuchar que alguien hable de eso, pero existe. Entonces esperemos que nos sigan con nosotros, que nos acompañen, que nos aporten y nos den sus sugerencias de temas, por favor. Muy bien, perfecto. Temas que van a ser interesantes, van a aportar, esa es la intención que tenemos en Estación 69. Servir a quienes nos acompañan desde Facebook, en WhatsApp. Tienen entonces toda la apertura para hacernos llegar sus comentarios, dudas, sugerencias y también decirnos, oye, yo te recomiendo que este tema lo trates porque fíjate que a mí me ocurrió tal cosa. No es limitativo, nuestra mesa de diálogo está abierta y los esperamos pues con todo gusto y con todo el ánimo de seguir con ustedes la próxima semana aquí en Estación 69. Muchas gracias y hasta la próxima. Compartan el video. No se nos olviden seguirnos, Estación 69. Denle Hasta like. la próxima. Hasta la próxima y todos somos 69. ¿Sí? ¿No? ¿No quiso? No. Publicar.